La segunda manecilla de un reloj avanza, un cometa pasa, los corazones rotos de la sociedad moderna. Muy buenas, amantes de Detective Conan, yo soy Sherry Formaid y bienvenidos a vuestro canal de Detective Conan en español. Muy buenas, amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Semana nueva, vídeo nuevo. Llevo una buena racha presentando todos los vídeos del canal, comentando que el tema que traigo es uno muy especial. Pero es que es la verdad, el tema de hoy vuelve a ser único. El vídeo de hoy lo va a protagonizar alguien que hacía bastante tiempo que no portaba el papel de protagonista por estos rincones, y de verdad que tenía muchas ganas de sacarla del banquillo y que se convierta en la cara del canal por una semana. Ya lo habréis leído en el título del vídeo, y esa persona no es nada más y nada menos que la niña que vino de la organización de los hombres de negro, Ai Haibara. También conocida como Shijo Miyano, Sherry o Jerez de la Frontera. Nuestra queridísima Haibara será la protagonista del vídeo de hoy y ella será el punto de partida de todo lo que vamos a comentar hoy. No obstante, aunque Haibara sea la cara del vídeo de hoy, no nos impedirá que mencionemos a Renya Karasuma y Bermud, quienes tomarán también papeles importantes en el vídeo de hoy. Todavía no he comentado exactamente lo que vamos a ver hoy, muchos de vosotros ya lo habréis leído en el título y tendréis muchas preguntas, pero aún no quiero empezar a hablar sobre ello y quiero dejaros unos instantes más ahí con la duda en el cuerpo. Sí, vamos a ver una teoría, pero no es una teoría cualquiera. En principio yo no tenía pensado traer este vídeo esta semana, ya que ha sido totalmente improvisado y si iba a hablar de este tema iba a ser en un top de teorías, como lo he hecho con el top 10 teorías oscuras o top 10 teorías perturbadoras, vídeos que os dejaré en pantalla y en la descripción del vídeo por si os interesa. Sin embargo, lo que me impidió traer este tema en ese formato fue lo impactante, chungo y poco conocido que es. Por lo que decidí de hacer un vídeo exclusivo sobre ello para que el tema no se perdiera con el tiempo y que quedara lo más visible posible. Sí, si lo traía en un top de teorías igualmente iba a quedar bien archivado, pero pensé que quedaría mejor si hiciéramos un vídeo exclusivo sobre ello y aquí estamos. Como he mencionado antes, el tema del que vamos a hablar hoy es increíblemente poco conocido, ya que nunca he escuchado hablar de él, y eso que para la investigación de este vídeo no he encontrado básicamente a nadie, repito, a nadie, tocar este tema, excepto una persona. Esa persona es un usuario de Twitter que lamentablemente no puedo mostrar, ya que borró el tweet donde hablaba sobre el detalle del que hemos partido para hacer la teoría, y no encuentro su usuario ya que el único rastro que tenía sobre él era su tweet guardado. Lo eliminó y el nombre del usuario estaba en árabe, por tanto era bastante difícil volverlo a localizar. Así que por desgracia no puedo mencionarlo, pero si de alguna manera u otra llega a ver este vídeo, le agradecería que diera señales de vida a través de los comentarios o cualquier otro medio. Este usuario de Twitter llegó a percatarse de un detalle sobre Haibara que me permitió formular
toda la teoría que vamos a ver hoy en este vídeo. El usuario no indagó mucho más en el tema, pero un servidor se tomó el tiempo de permitírselo y terminó construyendo esta teoría. La denominada teoría que recibe el nombre de la teoría de Momotaro. Tal y como dije a continuación, muchos tendréis preguntas de por qué ese nombre, de qué va a tratar la teoría y qué tiene que ver Haibara con todo esto. Tranquilos, que todas esas preguntas van a ser respondidas a continuación. Y es que para explicar la teoría y responder a todas las dudas, como es habitual en el canal, he realizado un índice de bloques para explicar el tema al detalle. A continuación os expongo todos los bloques y puntos que vamos a ver en el vídeo para explicar la teoría de Momotaro. Vamos a ver 6 bloques. El primero de ellos va a ser la presentación de la teoría. El segundo bloque va a ser la lista de interpretaciones de dicho detalle, que aún no he mencionado. El tercer bloque va a ser el contexto de la escena respecto al desarrollo de la historia de Detective Conan. El cuarto bloque va a exponer otras referencias en Detective Conan. El quinto va a ser la recopilación de elementos característicos dentro del cuento de Momotaro. Y el sexto bloque y último del índice de contenidos van a ser las conclusiones de todo nuestro análisis. Una vez que hemos expuesto el índice de contenidos para el vídeo de hoy, vamos con la sección de los irregulares de Sharing for Mike del vídeo anterior y revelaremos la respuesta correcta para ver quién ha acertado y se lleva un saludo en este vídeo. La pregunta de los irregulares de Sharing for Mike del vídeo anterior era la siguiente: ¿qué tipo de fobia tiene Kogoro Mouri? Y la respuesta correcta es la opción D, acrofobia. Kogoro Mouri tiene vértigo y le dan miedo las alturas, y resulta que esta pregunta tenía su truco, ya que esta característica de Kogoro no es canon, y especialmente fue creada para su participación en la película 2, la 14ª víctima. Durante los 30 años del manga, Gosho no ha dibujado ninguna referencia sobre la acrofobia de Kogoro, e incluso lo hemos visto en casos como en el del varón nocturno, donde se encuentra sobre un balcón a bastantes metros sobre el suelo y no sufre ningún síntoma de acrofobia. También cabe destacar que la opción A de esta pregunta podría llevar a la confusión, la aerofobia, pero no es lo mismo que acrofobia, ya que a aerofobia se le denomina concretamente miedo a volar. Una persona puede tener aerofobia, pero al mismo tiempo puede estar en la azotea de un edificio, a varios metros sobre el suelo, y no sentir fobia en esa situación, por lo que no es lo mismo. Y ahora sí que sí, vamos con todos los que habéis acertado esta pregunta en la sección de comentarios. Comenzamos. Un saludo para Vinyard, un saludo para Paloma, un saludo para Seisuke Takahashi, un saludo para Melissa Reyes, un saludo para Karma Vibes, un saludo para Julia, un saludo para Iván Churrubio, un saludo para Sara Pérez, saludos también para Jesús Javier, un saludo para Nahuel Arce, saludos para Isabel Gutiérrez, saludos para Erika Nicole, un saludo para JJ Terrasa, saludos también para Takagi Music, y el siguiente me hace especial ilusión. Un saludo para la CEO y manager general de la Liga Juvenil de Detectives, secretaria del inspector Yamamura en la prefectura de Gunma, y amiga de la infancia de Momiji Oka. Un momento que mi primo Chico me había cambiado el guión y estaba leyendo otra cosa. Ahora sí tengo el bueno, Damas y caballeros, un saludo para la mejor editora, amante de la música, del drama, fan número 1 de Takaaki Morofushi, Jinpei Matsuda, Jin Ichimaru, Isoshi Okita, y poseedora de la mejor cuenta de beats de anime y Detective Conan que existe, existió y existirá en esta comunidad, Flor Carmesí. Y si aún no la seguís, no sé qué estáis haciendo viendo este vídeo, ya lo podéis cerrar y seguirle en todas sus redes. Y si no lo hacéis, me voy a encargar de soltar una manada de fans de Koei que tengo secuestrados en mi sótano para que os descuarticen. Saludos para GM Mardonés, saludos para Kudai93, saludos para Marquis10, un saludo para Iria Yang también, saludos para Taichiro Isogai, saludos para Jonathan Mesa, saludos para Leo Rojo, saludos para S1 Nova, saludos para D14 Kid, saludos para Nilus Z Games 723, saludos para Salomé Beldro, saludos para Falcor, saludos para Isabel María, saludos para Manuel Jesús Hernández,
saludos para FlopTaxi68, saludos para Miguel Ángel Fierro, también saludos para Carlos V, para Matías 1833 también tenemos saludos, saludos para Shirley Dayana, saludos para Guillén Jordi, saludos para Denico XXL, también saludos para Lady de nuevo en este vídeo, saludos para Pedro Games, también tenemos saludos para Merchadlon, saludos para Azrael de nuevo en este vídeo, saludos para Miss Draco, saludos para Sheik XD, saludos para Leonardo Berguel Hernández, saludos para Chris Wolf, saludos para Jonathan Melo y saludos para Elena García. Y hasta aquí los irregulares de Sharing for Mike del vídeo anterior. Ya sabéis que podéis participar en ella durante cada vídeo, no importa si ya lo habéis hecho en el vídeo anterior, podéis volver a hacerlo en todos los que queráis. En el vídeo de hoy, en algún momento, abriremos la sección con una nueva pregunta, así que estate muy atento para ello. Antes de seguir con el vídeo, te agradecería de todo corazón que le dieses al botón de me gusta que hay ahí abajo. Y si dejas un comentario comentando cualquier cosa, también te lo agradecería muchísimo, ya que haciendo estas dos cosas ayudas muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende mi canal, mi contenido y por tanto me ayuda a crecer. Y no solo lo digo por mí, sino que también ayudáis a que mi contenido sobre Detective Conan en español lo puedan encontrar más fanáticos y amantes de Detective Conan. Así que por favor, que no se te olvide de dar like y dejar tu comentario. Y ahora sí que sí, damas y caballeros, hoy presentamos la teoría de Momotaro, el secreto que no conocías sobre Ai Haibara en Detective Conan. Hace unas semanas estaba mirando Twitter como un día más cualquiera. Estaba respondiendo a algunos comentarios pendientes, resolviendo algunas dudas que me enviáis y subiendo las noticias pendientes del día. Sin embargo, de un momento para otro me apareció un tuit de un usuario árabe que me llamó la atención. El tuit era de Haibara y concretamente hablaba sobre una escena de ella. Me guardé el tuit inmediatamente porque me pareció de lo más curioso, ya que la publicación comentaba que había algo oculto en esta escena. No decía mucho más, y por mi parte no me iba a quedar de brazos cruzados sin saber hasta qué punto se podía analizar dicha escena. Así que decidí ponerme manos a la obra y comenzar una investigación exhaustiva. De primeras noté que nadie había hablado sobre esta escena. Miré en Detective Conan World, en varios foros de internet, e incluso usé una búsqueda avanzada por imagen para encontrar páginas relacionadas con el tema y la escena. Pero no había ningún resultado y cada vez me sorprendía más cómo nadie había hablado de este tema. Seguí con mi investigación y mientras que recopilaba información y realizaba mis observaciones sobre el tema, notaba que el asunto era más complejo de lo que parecía. Y esto me impulsó a tener que hacer un vídeo exclusivo sobre ello de forma imprevista. Me veía obligado a tener el tema archivado en el canal de la forma más visible y a ser posible hacer eco sobre esto en la comunidad de Detective Conan. Una vez que ya había dado mis primeros pasos con la investigación, volví a mi lista de tweets guardados para ver el tweet que publicó el usuario árabe sobre la misteriosa escena de Haibara, para ver si algún usuario más se había unido a la conversación y había aportado algo interesante. Sin embargo, después de estar un rato buscando entre mis guardados, vi que el tweet ya no estaba y lo habían borrado. Probablemente estaréis ansiosos de saber cuál es esa escena de Haibara, y tranquilos, que es hora de revelaros qué vieron mis ojos hace unas semanas. Haibara tiene una larga lista de momentos misteriosos en Detective Conan y cosas pendientes que resolver, pero lo que vamos a ver hoy es un tema que probablemente el 90% de las personas que están viendo este vídeo no se hayan parado a observarlo y analizarlo. Os va a sorprender a qué fragmento pertenece y no sé si estáis listos para ello porque es bastante impredecible. Pues bien, esta escena de Haibara no es nada más y nada menos que la presentación de la película 4 capturado en sus ojos. Muchos estaréis diciendo, pero tú qué coño me estás contando, no sé si te estás quedando conmigo o vas a explotarme la cabeza. Pues más bien de lo último, al igual que yo he quedado durante estas últimas semanas.
Haibara ha participado en un largo número de películas de la franquicia, y por ende ha sido involucrada en la cortinilla de presentación en muchas, pero en la de la película 4 es distinta al resto debido a todo lo que puede desencadenar a través de la teoría que vamos a ver hoy. Hasta el momento muchos seguiréis insistiendo que lo que vemos en la presentación de la película 4 es lo típico que solemos ver, cómo Conan introduce a Haibara y cuenta su historia, pero es que estoy seguro que muchos de vosotros no habéis observado con atención lo que se muestra en pantalla. Ya se lo dijo Sherlock Holmes al Dr. Watson un 20 de marzo de 1888 durante el caso de Escándalo en Bohemia, y hoy me dirijo a vosotros de la misma manera. Ves, pero no observas. Y es lo que ha ocurrido con esta escena durante 25 años. Durante la presentación vemos varios clips de Haibara, y es que en el primero de ellos es justo donde sucede todo. Antes de que se mostrara el clip de cómo Gin y Vodka expulsan de los laboratorios de la organización a Sherry, y aquel donde se muestra cómo se toma el aptX 4869, vemos una imagen de Haibara usando el ordenador. Y diréis, bueno, ¿qué pasa con esa imagen? Yo quiero que la paréis y la observéis bien. ¿Qué coño es esto? Repito, ¿qué putos cojones es esto? No sé cómo a nadie le ha dado por buscar y traducir lo que pone ese puto texto que hay escrito en el puto ordenador. Esta era la escena de la que hablaba el usuario de Twitter y que le llamó la atención. El usuario hizo el intento de traducirla, pero no lo logró con exactitud y encontrar buenos resultados. Y esta fue la razón principal que me impulsó a hacer una búsqueda tan profunda y me empeñé a hacerlo. Lo que encontré fue algo de lo más curioso y realmente extraño para que fuese titulado bajo el nombre de aptX 4869. ¿Qué es lo que hay escrito en el ordenador de Haibara? Repito, insisto, no sé cómo nadie le ha dado por buscar esto en 25 putos años de la franquicia y ha teorizado sobre ello. Lo que encontramos escrito es el fragmento inicial del cuento de Momotaro. Quizás muchos de vosotros no sepáis cuál es, y tranquilos porque os voy a explicar qué es lo que pone ese texto, cómo empieza el cuento de Momotaro y lo importante que puede llegar a ser. Y una vez que sepáis lo que pone y cómo empieza, seguro que más de uno va a tener que tomarse una tila. El texto del ordenador de Haibara dice lo siguiente: hace mucho tiempo, en cierto lugar, vivían un anciano y una anciana. El anciano fue a la montaña a cortar leña y la anciana se fue al río a lavar la ropa. Entonces, flotando río abajo, llegó un gran melocotón con un don Buraco. Creo que relacionar el término anciano y aptX 4869 ya habrá puesto a mucha gente alerta sobre lo que se viene. Pero esto solo será la punta del iceberg en nuestro análisis, ya que el cuento de Momotaro nos va a conducir a muchos rincones de los que teorizar. A pesar de que el cuento de Momotaro es muy corto, en este vídeo no lo vamos a contar, pero sí que haremos un resumen para seguir contextualizando el tema del vídeo lo mejor posible. En este frame de Haibara solo se nos cuenta el principio del cuento de Momotaro, pero realmente necesitas más información para saber de lo que trata. El cuento de Momotaro cuenta la historia de una pareja de ancianos que no pueden tener hijos y un día son bendecidos con un niño que nace del interior de un melocotón gigante, que la anciana encuentra un día flotando en un río. La pareja de ancianos decide llamarlo Momotaro, que viene de Momo, melocotón, y Taro, el primer varón de la familia. Al crecer, el personaje principal se convierte en un gran héroe cuando decide recuperar un tesoro que está en Onigashima, la isla de los demonios.
En su camino se encuentra con varios animales, un faisán, un perro y un mono, que gracias a la generosidad que muestra el muchacho con ellos se le unen en su travesía. Viaja a la isla habitada por demonios para acabar con ellos y salva a los lugareños de sus fechorías. Esta historia es uno de los cuentos tradicionales más famosos de Japón. Pues bien, a raíz de todo lo que rodea el cuento de Momotaro me propuse investigarlo hasta el último detalle y observé que se podía hacer un análisis muy completo en relación con Detective Conan, dejándonos muchos puntos que cuestionar. La misión principal de este vídeo y de la teoría que vamos a ver es la de saber por qué el cuento de Momotaro fue escrito en el ordenador de Haibara junto a la investigación del aptX 4869. Como he comentado previamente, el cuento de Momotaro nos permite hacer un análisis muy completo para relacionarlo con Detective Conan, pero esto es debido principalmente porque posee un gran número de elementos que cada uno de ellos se le puede considerar la razón por la que fue escrito en el ordenador de Haibara. Y eso es lo que vamos a ver hoy e incluso más. Por tanto, la teoría de Momotaro en Detective Conan tiene como fin analizar todos los elementos del cuento de Momotaro, el cual posee una determinada lista de ellos en su historia que pueden ser considerados una razón para indicar una pista o varias sobre el aptX 4869 y su historia. Espero que se haya entendido, es decir, la teoría que vamos a ver hoy será aquella que se base en analizar bajo lupa el cuento de Momotaro e ir tomando nota sobre todos los elementos interesantes que podrían ser relacionados con Detective Conan y el aptX 4869. Y de esta manera encontrar la mejor respuesta de por qué su fragmento inicial aparece en el ordenador de Haibara y por qué los animadores de la película decidieron relacionarlo con la investigación del aptX 4869. Antes de seguir con el siguiente bloque, me gustaría aclarar algo sobre la traducción exacta del fragmento que vemos plasmado en el ordenador de Haibara. Como podréis comprobar, es un texto en japonés romanizado, pero si le prestáis atención tal vez algunas palabras os extrañarán de verlas algo modificadas a su romanización habitual. Palabras como Oji-san u Oba-san que se refieren a los ancianos y están escritas de una manera diferente a la habitual. Esto es debido a que en japonés no existe una única forma correcta, por así decirlo, de transliterar palabras al alfabeto latino, y eso genera diferencias dependiendo del método o el criterio que se utilice. Es por ello que en el texto de la película lo podemos ver de una manera distinta, pero aún así se refiere al fragmento inicial del cuento de Momotaro y no nos debemos preocupar por este detalle. Dicho esto, ya hemos presentado la teoría, ya sabéis cuál es la escena terrorífica de la que os hablaba y por qué esta teoría se llama la teoría de Momotaro. Y ahora es cuando a partir de este frame de Haibara vamos a abarcar muchísimos temas para encontrar una respuesta de por qué se referencia el cuento de Momotaro y qué relación podría tener con el aptX 4869. Seguimos para bingo. La definición que hemos establecido para la teoría de Momotaro es aquella que tiene como fin de analizar todos los elementos del cuento de Momotaro que se pueden relacionar con Detective Conan y el aptX 4869 para encontrar una o varias pistas sobre el misterio del fármaco. Como comenté previamente, he estado leyendo el cuento de Momotaro con lupa y he listado varios elementos que me han llamado la atención y podrían considerarse la razón por la que los animadores de la película decidieron escribirlo en el ordenador de Haibara junto al aptX 4869. Algunas interpretaciones que he formulado son más probables y otras menos, pero aún así no dejan de ser curiosas y no he querido dejarlas atrás. Por tanto, en este bloque vamos a ver todas las interpretaciones que he podido formular acerca del cuento de Momotaro para que expliquen su referencia en la escena de Haibara de la película 4. Vamos con ellas. Interpretación número 1. La fruta del melocotón y su relación oculta con la organización. Comenzamos con el elemento del cuento que llama más la atención, y va a ser el melocotón. Sí, esta primera interpretación va a girar en torno a él y realmente el melocotón tiene un significado muy importante.
En el último vídeo del canal vimos que la organización podría estar vinculada fuertemente a los caballos y la figura de ellos podría ser un elemento importante para ellos. Pues parece ser que ahora no solo los caballos y los cuervos serán importantes para los hombres de negro, sino que también los melocotones, y preparaos para ello. Resulta que el melocotón es considerado como un símbolo de la inmortalidad y larga vida, especialmente en la cultura china. Sí, sé que estamos en Japón, pero no deja de ser una representación de la inmortalidad en cierto aspecto. Después de conocer el cuento de Momotaro, tanto vosotros como yo sabréis que el melocotón es de lo más importante en la historia, ya que es lo que hace que Momotaro nazca y es lo más significativo que llama la atención en él. Ahora que sabéis que el melocotón está relacionado con la inmortalidad, tal vez ya os hagáis una idea sobre cómo vamos a exponer esta interpretación. Una vez que sabemos esto, si queremos encontrar una respuesta de por qué el cuento de Momotaro está relacionado con el aptX 4869, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Se espera que el aptX 4869 fuera un fármaco que tuviese como objetivo ofrecerte un tipo de inmortalidad, en concreto la eterna juventud. Es decir, toda persona que lo ingiriera sufriría un efecto de antienvejecimiento y tu edad quedase congelada en el tiempo para siempre. El hecho de que Haibara tuviera escrito en su ordenador el cuento de Momotaro sería una pequeña pista para referenciar el elemento del melocotón, el cual es un símbolo de la inmortalidad, y de esta manera los animadores de la película 4 nos ayudarían a determinar cuál es el verdadero objetivo del fármaco en aquellos años de la franquicia a través de dicha escena. El cuento de Momotaro, al ser uno de los más conocidos en Japón, sería la herramienta perfecta para dar una pista donde se hable de la inmortalidad y se haga de forma indirecta. Por lo que para ocultar la pista, los animadores vieron buena idea de proyectar una escena donde Haibara está escribiendo un informe sobre el aptX 4869 y como introducción hacer una pequeña mención al cuento de Momotaro, donde de primeras no tendría relación a simple vista para el espectador y le conduciría a pasar de él, pero realmente se debería interpretar de cierta manera para entender el significado indirecto que tiene. Un significado donde su historia presentaría un elemento que representa la inmortalidad, el objetivo a lograr del mismo fármaco aptX 4869. En resumidas cuentas y dicho de una forma muy a la ligera, para esta primera interpretación podemos decir que el cuento de Momotaro estaba escrito en el ordenador de Haibara porque es una historia que tiene relación con los melocotones y estos son considerados símbolos de la inmortalidad, mismo objetivo a conseguir del fármaco. Segunda interpretación: la filosofía del cuento de Momotaro y su relación con el diario de Itakura. Sí, parecerá mentira, pero no lo es. Que el cuento de Momotaro esté relacionado con Detective Conan y no sepamos por qué nos ha conducido a teorizar a que podría estar relacionado con el diario de Itakura. Si no te convence la interpretación previamente que hemos visto con el melocotón, yo te traigo una interpretación alternativa en este punto y tiene que ver directamente con el tema del diario de Itakura. De primera sabemos que el programa que estaba desarrollando Suguru Itakura para la organización era un programa bastante peligroso y estaba directamente vinculado con el proyecto del aptX 4869. El objetivo de la organización es el proyecto del aptX 4869 y dentro de ese mismo proyecto se encontraba el programa de Itakura. Ese programa formaba parte de él y el proyecto no estaría completo sin el programa. Es por ello lo peligroso que es y lo importante que es para la trama. De acuerdo con el diario que estaba escribiendo Itakura mientras trabajaba para la organización, una de sus últimas entradas fue la siguiente un 10 de febrero. Me pregunto qué querrán hacer esos tipos con el software que he creado. No consigo olvidar esas escalofriantes palabras que me dijo la mujer que me contestó al teléfono. Sí, no soportaba ese tono de voz altivo, así que le pregunté directamente: ¿quién te crees que eres? Ella se rió y me contestó en inglés: podemos ser tanto Dios como el diablo, ya que nosotros queremos resucitar a los muertos yendo contra el tiempo si hace falta. Es a raíz de estas últimas palabras de Bermud las que nos va a permitir construir esta segunda interpretación del cuento de Momotaro en Detective Conan.
Estas últimas palabras de Bermud nos comunican una disputa ética entre el bien y el mal sobre las acciones de la organización. Es decir, Bermud nos dice que lo que están tratando de conseguir ellos, dependiendo desde qué punto de vista lo veas, puede ser considerado como el bien o también puede ser considerado como el mal. Pues resulta que el cuento de Momotaro, la filosofía principal que desempeña es presentar la diferencia entre el bien y el mal a través de sus personajes. La filosofía que brinda con él es dejarnos claro qué es el bien y qué es el mal. Dentro de su historia, Momotaro personifica el bien. Su nacimiento excepcional y su valentía al enfrentar a los ogros en el cuento lo convierten en un símbolo de la pureza y fuerza moral, al igual que sus compañeros representan cualidades positivas. Y por otro lado también se encuentra el mal, que viene representado por los ogros, que son los villanos de la historia, donde su opresión y crueldad hacia los aldeanos contrastan con la bondad de Momotaro y sus compañeros. Si Bermud le comentaba a Itakura que está trabajando con personas para un proyecto que puede ser tanto el bien como el mal, el cuento de Momotaro se relacionaría con el APTX 4869 debido a su filosofía principal, ya que el fármaco podría tener sus intenciones buenas, pero al mismo tiempo también presentaría intenciones malvadas. El cuento de Momotaro habría sido referenciado en relación con el APTX 4869, ya que la historia del fármaco establecería una disputa ética de saber lo que es el bien y lo que es el mal a través de él, tal y como lo hace la historia del cuento con su finalidad, la cual es diferenciar lo que personifica el bien y lo que personifica el mal. Esta sería la segunda interpretación que podemos exponer acerca de la verdadera razón de por qué el cuento de Momotaro ha sido referenciado con el APTX 4869 en la película 4 de Detective Conan. Recapitulando, sería debido para que funcionara como pista acerca de la historia del APTX 4869. El cuento nos indicaría que está vinculado con una filosofía principal donde se diferencia lo que es el bien y lo que es el mal, y esa filosofía también estaría implicada con la creación del APTX 4869 y su proyecto, el cual nos pone frente a una disputa de lo que puede conllevar, tanto resultados relacionados con el bien y al mismo tiempo resultados relacionados con el mal. Interpretación número 3. Momotaro es una representación de un miembro de la organización. La organización de los Hombres de Negro nos ha permitido hacer incontables teorías sobre sus misterios y creo que en este canal podemos dar fe de ello. Y una de las muchas que hay y que hemos comentado en el canal hace ya tiempo es aquella donde se tiene la creencia de que cada miembro de la organización es huérfano. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez en su vida por el pasado de cada miembro de la organización de los Hombres de Negro? Una propuesta que se ha ido desarrollando con el tiempo es que cada miembro de la organización debería ser huérfano. Esta propuesta nace a partir de la canción de los 7 pequeños cuervos, Nanatsu no Ko. Nanatsu no Ko es una canción tradicional japonesa y hace alusión a la infancia y los niños. Hasta el momento, el papel que juega Nanatsu no Ko en Detective Conan es el de funcionar como pista de la identidad del jefe, donde sus versos harían referencia a los cuervos y por tanto al jefe. Sin embargo, se desconoce si tiene un significado oculto que aún desconocemos, pero en el caso de que lo tuviese de forma hipotética se ha especulado que ese significado oculto podría tener relación con la infancia de los niños y a raíz de esta especulación es como nace y empieza la teoría de la orfandad de los miembros de la organización. Esta hipótesis serviría como punto de partida para elaborar un escenario donde una de las motivaciones que tuvo Renya Karasuma a la hora de crear su organización fue la de crearla bajo la condición de que todos sus miembros fueran huérfanos, y él los consideraría como sus pequeños cuervos, tal y como dicen los versos de Nanatsu no Ko. Entonces, los miembros de la organización estarían adoptados. El paso del tiempo nos ha permitido seguir apoyando la teoría de la orfandad a través de varias observaciones que vamos a exponer a continuación. La primera de ellas, la herencia del nombre de Rum. En el file 1107, Rum revela que él heredó su nombre en clave después de que su padre muriese cuando era muy pequeño y Karasuma se lo dio.
Podemos pensar que antes de heredar el nombre, Rum ya estaba en la organización desde muy pequeño, pero de manera oficial lo hizo una vez que su padre falleció, y esto apoyaría la teoría de la orfandad. Este dato nos permitiría interpretar la situación en que Rum fue adoptado por el jefe en cierta manera. El segundo punto, Akemi y Shiho Miyano. Es cierto que mientras que Elena y Atsushi se encontraban trabajando en la organización, Akemi ya había nacido, pero los que estaban vinculados con la organización eran sus padres y no ella. Sin embargo, una vez que Elena y Atsushi fallecieron, tanto ella como su hermana recién nacida pasaron a ser parte del sindicato criminal. Sí, podemos especular que la organización tuvieron sus motivos para que las adoptasen, como el que eran bastante inteligentes y tenían potencial, o para evitar que en el futuro descubrieran información sobre sus padres y por tanto de la organización que no debería salir al público. Pero lo importante es que es otro ejemplo de adopción, y es en lo que nos tenemos que apoyar. El tercer punto, Bermud. ¿Qué os voy a contar yo a vosotros? Y sobre todo a aquellos que sois veteranos del canal. El pasado de la bruja de las mil caras es todo un caos, pero dentro de la especulación y de lo más probable, todo apunta a que ella fuese adoptada por Renya Karasuma. Si quieres saber de forma detallada acerca de este tema en concreto, te recomiendo ver el vídeo sobre las 55 microteorías entre Bermud y el jefe, vídeo que te dejaré en la descripción del vídeo y en pantalla. Y el último punto, la infiltración de los Nox en la organización. Kir, Bourbon y Rai son los tres infiltrados principales de la organización. Y tanto como Kir como Akai sabemos que tienen padres, pero obviamente ellos al entrar en la organización no iban a entrar gritando de que eran hijos de Ethan Hondo y Tsutomu Akai, especialmente de este último. Por lo que esto no nos impide descartar que para entrar en la organización les exigirían la condición de que tuvieran un pasado trágico y fueran huérfanos para entrar. Sabemos que ya mentían de por sí acerca de sus identidades, así que es muy propenso pensar de que también mentirían acerca de su pasado para crear una imagen totalmente diferente a una persona de la que son realmente. Dicho esto, podemos llegar a la conclusión de que quizás la organización de los Hombres de Negro está compuesta por personas que son huérfanas y fueran adoptadas por el jefe. Y este último dato es el más importante para relacionarlo con el cuento de Momotaro. Vamos a relacionarlo y os cuento cómo queda todo. En el cuento de Momotaro, el mismo Momotaro es adoptado por una pareja de ancianos, y es este el elemento el que nos llama la atención para generar una nueva interpretación en nuestro análisis, la adopción de Momotaro. Esta tercera interpretación apunta a que la adopción de Momotaro podría indicar que todos los miembros de la organización fueran huérfanos y son adoptados por el jefe. Los animadores de la película 4 de Detective Conan habrían referenciado el cuento como presentación de un informe del APTX 4869, ya que este proyecto habría sido propuesto por Renya Karasuma, un anciano que empezó su organización formándola con personas que adoptaría, de la misma manera que los ancianos adoptaron a Momotaro. Karasuma como anciano representaría a los mismos ancianos y Momotaro representaría al mismo APTX 4869, ya que Momotaro para los ancianos en el cuento es el milagro que le llega a sus vidas, y el APTX 4869 es el milagro que aspira Karasuma en su vida, y para adquirirlo comenzaría con un camino adoptando a niños huérfanos para crear su propia organización que le conduciría a ese gran milagro. Y así es como quedaría esta tercera interpretación relacionada directamente con la teoría de la orfandad y Renya Karasuma. Interpretación número 4. La infertilidad en el cuento de Momotaro. Otro de los elementos principales que presenta el cuento de Momotaro es la infertilidad. Y sí, es un hecho. Aunque no lo haya citado directamente, la verdadera razón por la que la pareja de ancianos no puede tener hijos en su historia es porque son estériles. Pues bien, ¿qué ocurre con esto y qué tiene que ver con el APTX 4869? Realmente podría tener que ver mucho si lo interpretamos de cierta manera, y esa interpretación podría estar relacionada principalmente con Bermud. Sabemos que con el paso del tiempo se han hecho muchísimas teorías sobre Bermud, su pasado y la verdad detrás de su efecto anti-envejecimiento. Y dentro de toda su investigación hay unas notas que nos conducen al caso de la araña Totori, donde podemos realizar ciertas observaciones interesantes.
En el canal recientemente hemos hablado sobre esas observaciones interesantes, las cuales puedes encontrarlas explicadas en el vídeo de la teoría de la mansión del vampiro de Renya Karasuma, vídeo que te dejaré en pantalla y en la descripción. No me quiero enrollar tanto en volver a explicar la referencia de Vermouth en el caso de la araña Totori, porque en parte lo principal que debéis saber para entender la interpretación de este punto son solo dos cosas. Os la voy a contar. La primera es el hecho que se referencia a Vermouth y su eterna juventud en ese caso. Y lo segundo, que ese caso ocurra en el arco de Vermouth, es decir, el arco con más foreshadowing de la obra. Y eso nos conduce a que la mayor locura que pensemos puede ser posible si teorizamos sobre ella, ya que Gosho lo podría haber hecho de la manera más loca que pensemos. Con eso es más que suficiente para entender por qué camino vamos a ir y por qué esta interpretación del cuento de Momotaro podría estar relacionada con Vermouth. Bien, hemos dicho que en ese caso se referencia en términos a foreshadowing a Vermouth y su efecto anti-envejecimiento. Pero es que en el caso existe un dato que nos permite darle más trasfondo a esa referencia y ver que la figura de Vermouth y su respectivo efecto anti-envejecimiento puedan estar relacionados con otro tema, y es el tema de la infertilidad. Durante la resolución del caso de la araña Totori se revela que uno de los sospechosos, Ryuji, era el verdadero padre debido a que su hermano era estéril y no podía tener hijos, por lo que la madre le pidió que tuviera sexo loco y salvaje con ella para que sus sueños se hicieran realidad, tal y como dijo el gato cósmico Doraemon. Es decir, que en este caso se trata el tema de no poder tener hijos y la esterilidad. Viendo que el caso implicaba una referencia sobre Vermouth y se mencionaba la esterilidad, hace años unos usuarios en la comunidad conectaron ambos temas y teorizaron sobre el misterio del efecto anti-envejecimiento de Vermouth. De forma resumida, se formuló una teoría que presentaba dos escenarios para Vermouth donde ella sería estéril. El primero de ellos tiene relación con el Silver Bullet. Vermouth se habría tomado el Silver Bullet de los Miyano para poseer la eterna juventud, pero a cambio pasó a ser estéril y no podría tener hijos. Esto le habría dolido mucho a Vermouth emocionalmente y habría sido siempre su sueño el hecho de tener hijos. A partir de los motivos que conocemos respecto al siguiente tema, eso también explicaría una motivación adicional por simular una situación durante años donde tiene una hija llamada Chris Vineyard. Ella crearía la hija que siempre quiso tener. Y el segundo de ellos es una alternativa donde Vermouth era estéril antes de conocer a los Miyano, y el fármaco del Silver Bullet que crearon ellos le permitiría tener hijos. Sin embargo, lo que le provocó ese fármaco sería un efecto de antienvejecimiento y seguiría siendo estéril. Eso explicaría su continuo odio por ellos, y de la misma forma que he comentado antes, también tendría la motivación adicional de simular la situación de su hija Chris Vineyard, tal y como lo incluye el escenario anterior. Esta teoría que posee estos dos escenarios la he contado muy por encima y debéis tener en cuenta que son muy antiguas y que a día de hoy son un poco complicadas de defender, porque si nos ponemos a pensar en datos, fechas y demás, puede terminar siendo bastante descartable. Aún así, a pesar de haber envejecido mal con el tiempo, pienso que podría ser rescatada de alguna forma con cierta información que aún no poseemos de Vermouth y termine siendo el caso de ella. Que Vermouth sea una persona que no pueda tener hijos y ese mismo hecho esté relacionado con el aptX 4869. Toda esta hipótesis sobre Vermouth relacionada con el tema de ser estéril y el aptX 4869 podría responder a la razón de por qué el cuento de Momotaro está referenciado en la película 4 junto al título del fármaco. En esta cuarta interpretación que vemos, los animadores habrían expuesto ese fragmento del cuento de Momotaro para dejar una pista indirecta que nos indicara el tema de ser estéril y con ello relacionarlo con el aptX 4869. De esta manera, las sospechas que habíamos especulado sobre Vermouth y su posible relación con la esterilidad para explicar el efecto de antienvejecimiento terminarían siendo ciertas. Es decir, si tomamos esa interpretación serviría como evidencia para apoyar la teoría de que Vermouth es infértil y no puede tener hijos debido a una situación relacionada con el proyecto al completo del aptX 4869.
Y cabe destacar que este caso es el segundo del arco de Vermouth y ya estaba escrito cuando llegó la película 4. Es decir, para ser más exactos, fue publicado 1 año y 1 mes antes del largometraje. Con esto quiero decir que ambas situaciones presentan una determinada cercanía y podríamos tomarlo como punto para apoyar la interpretación de que el cuento de Momotaro está relacionado con el aptX 4869 debido al tema de la esterilidad y la infertilidad. Me sabe mal no haber podido analizar al completo la posibilidad de que Vermouth sea estéril, pero ya os digo que es una teoría muy antigua que tiene muchos agujeros y no merece tanto la pena analizarla. Pero basta con lo que os he comentado y con esperar que se pueda rescatar a raíz de datos e información que desconozcamos de Vermouth y elimine esos agujeros. Sin embargo, si queremos dejar atrás la figura de Vermouth, queremos descartar por completo su teoría de la infertilidad y queremos seguir insistiendo en que el cuento de Momotaro está relacionado con Detective Conan por el elemento de la esterilidad, tenemos una alternativa. Olvidaos de Vermouth y vámonos con Renya Karasuma. Vamos a presentar un nuevo escenario que parte de la interpretación anterior que hemos visto en el punto 2.3 y le dará más trasfondo. En la interpretación anterior hemos dicho que el cuento podría referenciar a una situación donde Renya Karasuma habría creado una organización que fuera compuesta por miembros que son exclusivamente huérfanos para que él pudiera considerarlos como sus hijos adoptivos. Pero realmente no habríamos respondido a la pregunta de por qué Karasuma quiere considerarlos hijos adoptivos. Y es que a través de esta interpretación de forma alternativa, podríamos responder a esa duda diciendo que Karasuma querría considerarlos como sus hijos adoptivos debido a que era estéril y no podía tener hijos. Ese sería el verdadero comienzo de la organización y parte del punto de partida de su creación, el hecho de que no pudiera tener hijos. El cuento de Momotaro comienza exactamente con esa situación, con una situación donde unas personas no pueden tener hijos y es por ello que habría sido expuesto al comienzo del informe del proyecto del aptX 4869, porque sería el verdadero inicio de todo. Esta interpretación sobre la exposición del cuento de Momotaro en el ordenador de Haibara tendría como intención de que observáramos el elemento de la esterilidad de su historia y lo relacionáramos de una manera u otra con el aptX 4869, ya sea con los escenarios que hemos contado sobre Vermouth o el escenario que hemos contado sobre el jefe. Por mi parte, a pesar de que los escenarios de Vermouth le falten evidencias, pienso que es algo muy rebuscado y creo que si los animadores hicieran algo así, sería más general y más bien directo con el jefe, tal y como he citado en la forma alternativa de exponer esta interpretación. Y aunque la película 4 se estrenara en mitad del arco de Vermouth y fuera ella la estrella del momento, lo sigo viendo rebuscado. Aún así me parecía muy interesante comentarlo y no quería dejármelo pasar por alto en esta ocasión especial. Y lo dicho, aunque sea algo difícil lo de Vermouth y el tema de ser estéril, no lo veo como algo descartable por completo, ya que quizás existen datos que desconocemos y nos puedan permitir explicar los agujeros de dicha teoría. Interpretación número 5. La adopción de Momotaro y Vermouth. He de decir que ya hemos hablado sobre el tema de la adopción en la lista de interpretaciones de este vídeo, pero aún así quería dedicarle una interpretación más concreta relacionada con Vermouth. Y sí, he dejado esta interpretación como la última ya que la veo como la menos probable, pero aún así no me impide exponerla y no quería dejarla tampoco atrás. Sin enrollarnos mucho y contaros cosas que ya sabéis y habéis escuchado en este vídeo, esta interpretación se basaría en que el cuento de Momotaro habría sido referenciado en la película 4 para señalar a la adopción como pista principal y hacer un guiño a la adopción de Vermouth. Una de las hipótesis más fuertes sobre la relación entre Vermouth y el jefe es que ella sea la hija adoptiva de Renya Karasuma. Tal y como mencioné previamente, tienes esta hipótesis explicada en el canal en el vídeo que te dejaré en pantalla y en la descripción. Al ser la hija adoptiva y tener relación con la inmortalidad y todo lo relacionado con el aptX 4869, el cuento de Momotaro habría sido referenciado en la película 4 para dar una pista sobre la historia del fármaco. Una historia que comienza con unos ancianos donde uno de ellos representaría a Renya Karasuma
y adoptan a un bebé considerado como lo mejor de sus vidas, que sería Vermouth, la persona favorita del jefe, cosa que va de acuerdo con Momotaro al ser considerado lo mejor para sus padres adoptivos. Si esta terminara siendo la interpretación correcta, una posible razón por la que los animadores habrían querido exponer este guiño en la película 4 es que el largometraje se estrenó en pleno arco de Vermouth. Entonces se habrían inspirado en el auge de la imagen actual de Detective Conan en aquellos años, que se corresponde con Vermouth, y habrían querido enfocar de esta manera la intención de la pista relacionada con el aptX 4869. Y si os preguntáis si ellos tenían idea sobre algo, sí que la tenían, y esto fue confirmado por Gosho Aoyama en una entrevista de 2011. Gosho Aoyama declaró que le entregó unos escritos con todas las pistas de Foreshadowing sobre el arco de Vermouth a los productores del anime. Unos escritos que incluso tenían información sobre el jefe de la organización. Sí, sé que los animadores de las películas no son los mismos animadores que los del anime, pero pertenecen a la misma productora, TMS. Así que no se descarta que aquellos trabajadores involucrados en las películas también supieran de este tipo de cosas, y más cuando todas las películas tienen la revisión de Gosho. Esta declaración de Gosho Aoyama la puedes encontrar en el vídeo de los 140 datos del jefe de la organización, vídeo que te dejaré en pantalla y en la descripción. Resumiendo esta última interpretación, el cuento de Momotaro habría sido referenciado en Detective Conan y es relacionado con el aptX 4869 debido a que su historia representaría la adopción de Vermouth por parte del jefe y sería parte del inicio del mismo proyecto del aptX 4869. El elemento de la adopción en el cuento de Momotaro sería la pista principal que habrían dejado los animadores para que nos diéramos cuenta de que parte de la historia de ese proyecto involucraba una adopción, y esa adopción sería la de Vermouth, quien con el paso de los años habría terminado vinculada por completo a dicho proyecto. Bienvenido a Los Irregulares de Sharing for Mike, un espacio donde tenéis la oportunidad de convertiros en los irregulares del canal. Los Irregulares de Sharing for Mike tiene como objetivo en convertirse en la próxima generación de los irregulares de Baker Street, un grupo de muchachos inteligentes que ayudaban a Sherlock Holmes a resolver sus casos. Y ahora es el momento de que vosotros tengáis la oportunidad de convertiros en los ayudantes de Sharing for Mike para contribuir en sus deducciones. En el vídeo de hoy tengo la siguiente pregunta. De los siguientes nombres, ¿quién es un ejemplo a seguir para Haibara y lo admira mucho como persona en la obra de Detective Conan? Opción A, David Bisbal. Opción B, Ryusuke Igo. Opción C, Renya Karasuma. Opción D, Manuel Carrasco. La respuesta correcta será revelada en el próximo vídeo. Recuerda dejar tu respuesta en los comentarios y aquellos que contengan la respuesta correcta aparecerán en el próximo vídeo recibiendo un saludo y formando parte de los irregulares de Sharing for Mike. Hasta entonces, irregulares. Hemos terminado de comentar todas las interpretaciones que le podemos dar a la referencia del cuento de Momotaro en Detective Conan. Ahora sabéis cómo podemos explicar su referencia en la película 4 de muchas maneras. Lo siguiente que vamos a comentar en nuestro análisis es en cómo influye la llegada de una pista así en el punto por el que se iba desarrollando la historia en aquellos años. Es decir, vamos a echar la vista atrás y hacia adelante incluso para ver cómo este dato que nos da información sobre el aptX 4869 se compagina con la información que ya Gosho Aoyama nos había dado en la historia y la que estaba por revelar en los próximos meses. Y es que esto nos va a determinar lo importante que podría llegar a ser la pista del cuento de Momotaro y que ha estado pasando por desapercibida durante estos últimos años. Para comenzar a tomar conclusiones sobre cuánta importancia podría tener esta pista oculta, debemos iniciar anotando la fecha de estreno de la película.
Detective Conan capturado en sus ojos se estrenó un 22 de abril del año 2000, y es que esta fecha no es una cualquiera y nos permite en ir hacia un buen camino para confirmar que esta pista relacionada con el aptX 4869 está totalmente infravalorada. Como comenté antes, nos encontramos en mitad del arco de Bermud, pero no nos encontramos en un punto cualquiera del arco de Bermud, sino que nos encontramos justo en un punto de publicación de la obra totalmente terrorífico. Si nos fijamos en las fechas de publicación de los capítulos del manga, una por una, podemos observar que el siguiente caso, después de la película 4, no iba a ser uno cualquiera, e iba a ser el putísimo caso de la mansión del crepúsculo de Renya Karasuma. El caso de la mansión del crepúsculo es el siguiente caso que va después de la puta película 4 de Detective Conan. A ver, si nos ponemos tiquismiquis, antes de que me venga el inteligente en los comentarios, sé que el 26 de abril del año 2000, 4 días después del estreno de la película, se publicó el File 298. Pero no lo contamos ya que el caso estaba empezado y tenía que cerrarse. Así que si suprimimos lo de este caso ya empezado, sí que podemos afirmar que el caso de la mansión del crepúsculo es lo siguiente que se publicó después de la película 4 de Detective Conan, donde podemos encontrar esta pista relacionada con el aptX 4869. El caso de la mansión del crepúsculo se comenzó a publicar el 10 de mayo del año 2000 con el File 299. Debemos recordar que este capítulo fue publicado 2 semanas más tarde del File 298 debido a que en la primera semana de mayo toma lugar la Golden Week y la Shonen Sunday no trabaja esa semana. Es por ello que se publica una semana más tarde durante el 10 de mayo. Yendo al grano, lo que más me llama de todo esto es que teóricamente esta pista en el ordenador de Haibara habría llegado teóricamente antes que la aparición de Renya Karasuma en Detective Conan y sería una de las primeras pistas directas sobre la inmortalidad que busca la organización y el hecho de que un anciano esté relacionada con ella. Como he dicho antes, íbamos a echar la vista para atrás y es lo que vamos a hacer justo ahora. Echando la vista hacia atrás, a partir de ese 22 de abril del año 2000 con la película 4, teníamos poca información sobre el aptX 4869, y lo más cercano a relacionarlo con un dato vinculado con la inmortalidad y la juventud eterna eran los comentarios de Haibara sobre la apoptosis y la telomerasa en el pack de episodios de reencuentro con la organización de los Hombres de Negro. A pesar de tener escasa información sobre el tema en aquel entonces, podrías llegar a teorizar a partir de los mecanismos de apoptosis y telomerasa y llegar a la conclusión de que el objetivo del aptX 4869 podría estar relacionado con la eterna juventud. A esto se le suma también el caso de la Isla de las Sirenas, que llegó a finales de 1999 y también se abarcaba el tema de la eterna juventud y se mencionaba a la organización. Pero más allá de ello no se tenían más pistas sobre el objetivo y el funcionamiento claro sobre el aptX 4869, y no había apenas nada relacionado directamente con la droga. Aún así era bastante complicado de llegar a esa conclusión porque careceríamos de muchas pistas y de muchos otros datos que nos facilitarían el camino para decir que el fármaco está relacionado con la eterna juventud. Es por ello que esta pista del cuento de Momotaro está increíblemente infravalorada, ya que si alguien se parase a observarla por aquel entonces, habría tenido las cosas más fáciles a la hora de teorizar. Podría haberse parado en que se cita un cuento donde se hace referencia al melocotón, una fruta que simboliza la inmortalidad, y ahí comenzar a unir hilos sobre todo el asunto.
Recapitulando todo lo que hemos comentado en este bloque, la pista del cuento de Momotaro en la película 4 de Detective Conan sería una pista con un potencial increíblemente infravalorado debido al momento en que llega a ser expuesta en la franquicia. Un momento donde apenas se disponía de información acerca del aptX 4869 y era bastante complicado especular sobre su funcionamiento y objetivo. Esta pista pasó por desapercibida y era una que nos aportaba un gran dato para relacionar directamente al fármaco con la inmortalidad. Quizás muchos os preguntaréis si el cuento de Momotaro ha vuelto a ser referenciado en Detective Conan a partir de la escena de la película 4. Esa misma pregunta me la hice yo mismo también, y es por ello que me vi obligado a abrir un bloque dedicado a dicho tema. Me he puesto a investigar y realmente hay bastante poca cosa respecto al tema. Sin embargo, a partir de lo poco que hay, me propuse a buscar e investigar referencias relacionadas con el elemento principal de la teoría, el melocotón. Y ahí sí que es donde encontré cosas bastante terroríficas. Solo digo que agarraos bien. Vamos a ir cortando el turrón. Primera referencia, el caso del Tour del Misterio de Momotaro. Este es el único caso donde se referencia al cuento de Momotaro en todo Detective Conan. Y es más, es un caso que ni pertenece al canon ni es original del anime. El episodio no tiene nada de especial, y es un caso de los putos niños asquerosos dando por culo fuertemente. Por si alguien quiere ser torturado en su domicilio a través de esta putísima mierda audiovisual, el caso son los episodios 377 y 378 del anime. Por si no te habías muerto del asco con un episodio, pues tienes 2 episodios. Observación número 2. El caso de la verdad detrás de San Valentín. A partir de aquí es donde empecé a buscar situaciones relacionadas con el melocotón en Detective Conan, y la primera de ellas la encontré en este caso del manga, el caso de la verdad detrás de San Valentín. Un caso que se presenta en el mismo arco de Bermud. Para encontrar la situación donde se referencia al melocotón nos tenemos que ir a la última parte del caso, al file 334. En la última página, cuando Shinichi llama a Ran para decirle que le ha gustado el chocolate que le ha regalado por San Valentín, Shinichi le dice que tenía forma de melocotón. Y es que esto me llama muchísimo la atención por la interpretación que le podemos dar. Lo primero de todo, vuelvo a recordar, nos encontramos en el arco de Bermud, un arco lleno de foreshadowing. Lo segundo, lo que vemos en esta escena es el hecho de Shinichi consumiendo algo con forma de melocotón. Si el melocotón representa la inmortalidad, podemos decir que Shinichi está consumiendo algo que representa la inmortalidad. Y si esto es así, se puede relacionar con el mismo momento en que Shinichi se toma el aptX 4869, ya que dicho de otra manera para esa situación, Shinichi consume algo que representa la inmortalidad. Entonces como que reforzaría la especulación de que el aptX está relacionado con la inmortalidad. Por tanto, si nos apoyamos en el hecho de que el melocotón representa la inmortalidad, quizás Gosho podría haber decidido que el chocolate de Ran tuviera forma de melocotón para hacer un guiño a que Shinichi consume cosas que representan la inmortalidad. Por un lado, un chocolate que tiene forma de melocotón y por otro lado, ese fármaco del aptX 4869. Y de esta manera podríamos tener en este file una pista más sobre qué trataría el fármaco del aptX 4869. Por si a alguien le interesa en qué fecha se publicó este capítulo del manga, se publicó un 14 de febrero de 2001, una fecha que tampoco es tan lejana a la proyección de la película 4. Así que Gosho podría haber tenido reciente el hecho de dejar pistas relacionadas con el melocotón. Y bueno, es hora de destapar lo terrorífico. No sé si será para bien o para mal. Como dije antes, agarraos bien y abrochaos los cinturones. Tercera referencia. El regreso de la niña del demonio. El regreso de la niña del pompón.
el regreso de María Higashio. En el canal hace un tiempo traímos la teoría sobre la posibilidad de ver a María Higashio como jefa de la organización. Vídeo que os dejaré en pantalla y en la descripción por si os interesa. Un vídeo donde analizamos el personaje por completo de María Higashio, ya que presentaba ciertos datos que se podrían relacionar con la organización de manera muy interesante. La cosa es que dentro de todas las observaciones que expusimos no proyectamos una de las más interesantes. Y ahora vas a ser testigo de conocerla. Lo peor de todo es saber dónde se encuentra el detalle relacionado con esta teoría. Porque es de puta coña lo que os voy a contar. Ese detalle se encuentra en los putos pompones. No os estoy puto vacilando. Pero es que no sé cómo no os habéis dado cuenta que esa puta niña tiene melocotones en la cabeza. Los pompones de María Higashio están descritos como melocotones. Y si ya sabéis que esa fruta representa la inmortalidad, la puta niña del demonio en nuestra puta cara nos llevaría gritando desde hace años que es una puta niña inmortal. La teoría de María Higashio tenía sus puntos interesantes, pero sinceramente este que acabamos de exponer tiene mucho más peso y es mucho más sólido que muchos otros que se anotaron en su día a la hora de hacer su análisis completo. Dicho esto, espero que hoy podáis dormir tranquilos. Pero si te creías que el asunto podía quedarse hasta aquí, estás muy equivocado o equivocada. Hemos visto el regreso de la niña del demonio. Pero no hemos visto el regreso de la niña del demonio número 2. Referencia número 4. La puta esquizofrénica de Keiko Momoi. Para colmo, María Higashio y Keiko Momoi van de la mano. Durante la teoría de María Higashio comentamos el gran parecido que tenían ambas y el significado de uno de los kanjis de Keiko Momoi significaba algo aterrador. Taken by mouth. Es decir, ingerido por la boca. Por lo que debido a su parecido y que su kanji tenían dicho significado, se apuntaba a que María Higashio podría haber consumido algún fármaco que le podría haber conducido al estado de ser una niña, y esto reforzaba la teoría de ser la jefa de la organización. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación empeora aún las cosas y no ayuda en nada. Si nos damos cuenta, la puta esquizofrénica de Keiko tiene más melocotones en su puta cabeza. Y si no te lo crees es porque en su puto nombre tiene la palabra momo, que significa melocotón. O sea que el nombre de la puta loca esta quedaría haciendo referencia a la inmortalidad y al hecho de consumir cosas por la boca. En otras palabras, me estás diciendo que su puto nombre significa la definición del aptX 4869, algo que se toma por la boca y te conduce a un tipo de inmortalidad. Os juro que no sé qué es peor, que María Higashio tenga melocotones en su cabeza o que el nombre de Keiko Momoi signifique literalmente la definición del aptX 4869. Yo no digo nada. Pero Keiko no ha aparecido en toda la obra de Detective Conan. Y el jefe tampoco se llama la churra. Así que yo dejo esto por aquí, me voy y luego me decís lo que sea en los comentarios. Creo que no tengo nada más que comentar. Bueno, como si fuera poco. Espero que disfrutéis del trauma de esta semana. En este bloque vamos a recopilar todos aquellos elementos importantes que nos han permitido interpretar de cierta manera el cuento de Momotaro para poder relacionarlo con Detective Conan y el aptX 4869. Vamos a hacer una lista de lo más importante para que quede archivada y vosotros también lo tengáis más fácil para que podáis teorizar. El primero de ellos, el melocotón y su representación de la inmortalidad.
El segundo, el debate ético sobre el bien y el mal. El tercero, la adopción de Momotaro, Bermud y posible de los miembros de la organización. Y por último, la infertilidad, ya sea respecto a Karasuma o Bermud. Toca ir tomando conclusiones sobre todo el análisis que hemos realizado acerca del cuento de Momotaro en Detective Conan. Personalmente os daré mi opinión más sincera del significado más sólido que creo que podría tener después de haber sido referenciado en la película 4. La verdad es que todas las interpretaciones que hemos expuesto me gustan y tienen su encanto, pero si me tuviera que quedar con una, en definitiva, sería la primera que comentamos, la del melocotón. Ha sido muy interesante hasta qué punto hemos podido indagar con este tema y como diría Sherlock Holmes, este trabajo de investigación ha sido totalmente estimulante para mi mente. Pero para cerrar este caso debemos tomar un veredicto y me gustaría hacerlo optando por esa primera interpretación. El cuento de Momotaro habría sido referenciado en un texto del APTX 4869 en la película 4 con el fin de dar una pista sobre la inmortalidad que el fármaco podría proporcionarte. La pista que dieron fue a través del elemento más visible de su cuento, el melocotón, el cual es una fruta que simboliza la inmortalidad. Y es ahí donde quedaría el asunto. El resto de hipótesis serían muy interesantes, donde sus interpretaciones son muy válidas, pero dentro de todo el cúmulo, solo una es la verdadera, y por mi parte, pienso que ha sido aquella relacionada con el melocotón. A partir de ello, tal y como expresé anteriormente, esta pista me resulta increíblemente infravalorada para teorizar sobre el APTX 4869 y la historia de su proyecto, y espero que a partir de este vídeo se haga más eco de ella a la hora de teorizar sobre el tema. Y dicho esto, tomo por finalizado nuestro análisis del cuento de Momotaro en relación con Detective Conan. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Hay muchos vídeos en el canal de los que me siento muy orgulloso de haberlos producido, pero hoy me voy a tomar el privilegio de comentar de que este vídeo es uno de los que más me han hecho sentir de esta manera. La verdad es que haber escrito un guión de 22 páginas y terminar editando un vídeo de 1 hora hablando únicamente de un frame de Detective Conan no es tarea fácil. Y hoy en el canal creo que nos hemos superado con ello. Habíamos hecho teorías largas, teorías que solo giran en torno a un caso y teorías donde también teníamos bastante poca información. Pero nunca habíamos llegado al nivel de teorizar únicamente con un dato. Espero que os haya gustado el vídeo, estoy deseando de leeros ahí abajo en los comentarios para leer vuestras opiniones acerca de la teoría y de la escena de Haibara en la película 4. Decidme cuál es la interpretación de la pista que más os ha gustado del vídeo y por supuesto si tenéis alguna más o conocéis de algún dato más en relación a Momotaro en Detective Conan que nos permita desarrollar este tema aún más. Tenéis ahí abajo la caja de comentarios para ello y os lo agradecería muchísimo. También sabéis que os agradecería mucho que dejaseis un like y compartáis el vídeo por redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y aquí se despide vuestro amigo y vecino Sherringford Mike.